abogado, asesor de la justicia electoral. ¿Cómo le va? Buenas noches, le habla Lisa y estamos con Guillermo Ferreiro. Muy buenas noches, un placer hablar con ustedes y con tu gran audiencia. Gracias, doctor. Pudimos escucharle esta mañana temprano, usted estaba exponiendo junto con el doctor Carlos María Lubetis sobre la intención ya que se concretó en la Cámara de Diputados sobre suspender las elecciones y unificar tanto las municipales con las presidenciales. Esto prácticamente es inviable por varios motivos. ¿Usted podría simplificar, doctor? Sí, claro, es absolutamente inviable, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo te voy a decir? La soberanía reside en el pueblo. Eso está en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Y el pueblo expresa el poder de la soberanía que tiene con el voto popular. Y cuando el pueblo te vota por un tiempo determinado, ¿verdad? No te da un cheque en blanco para que vos te quedes en el cargo el tiempo que vos quieras. Y ningún otro poder del Estado puede sustituir la soberanía que tiene el pueblo paraguayo. Te eligen para determinada fecha, ¿verdad? Entonces, el año pasado, cuando estalló esta pandemia que le sorprendía a todo el mundo, digamos que de alguna manera se justificó extender un año el mandato porque fue una sorpresa a nivel mundial y fue un susto total y nadie sabía en qué consistía básicamente la pandemia, ¿verdad? Hoy día ya tenemos una experiencia lamentablemente con muchas muertes y muchos contagios, pero de alguna manera sabemos cómo combatir la pandemia en el sentido de lavarnos las manos, usar tapaboca, tomar distancia, ¿verdad? Evitar la aglomeración, que hasta ahora para nosotros los paraguayos al menos es la mejor vacuna, porque no tenemos otra vacuna más que esta de cuidarnos. Entonces, nosotros tenemos un convenio, un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es un protocolo sanitario para llevar adelante las elecciones, para que las elecciones no se pueda acusar a las elecciones de expandir la pandemia o de que más gente se contagie de ninguna manera, ¿verdad? Estamos trabajando con ellos, tomando los recaudos con el Ministerio de Salud Pública, de tal manera a llevar adelante esta protección. Es por eso que en las elecciones del 20 de junio de este año, internas partidarias simultáneas, y en las de 10 de octubre, vamos a tomar la temperatura a la gente que va a votar, le vamos a exigir al tapabocas, el distanciamiento, no vamos a permitir más de 10 personas en una fila, vamos a marcar dónde debe pararse la persona a esperar, una vez que vote le vamos a tener que exigir que abandone el local donde se vota, no va a poder quedarse allí a ver quién vino a votar, quién no vino, a quién tienen que traerle, va a cambiar también el sistema de votación, ¿no te parece? En primer lugar, entonces, es inconstitucional. ¿Otros aspectos? Porque Y lo que es te estoy inviable. señalando, porque fíjate vos que la democracia pues no se puede detener, ¿verdad? Las autoridades son legítimas cuando el pueblo vota por esas autoridades. Allí tenemos un Estado de Derecho y tenemos legitimidad. Fíjate vos que Brasil, que es el centro de la pandemia, el país que más gravoso le sale de esta pandemia, sin embargo, hace 3 semanas hizo elecciones en todo el país, en todo el Brasil, para elegir sus intendentes y sus concejales. Y ustedes fueron testigos el domingo pasado, hubo elecciones presidenciales en Perú y hubo elecciones presidenciales en Ecuador. Y esos países están en peores condiciones que el Paraguay, ¿verdad? Eso es notorio. Y Ecuador va a tener que volver a hacer una presidencial porque allí hay balotaje y tienen que volver a votar, ¿verdad? En Bolivia este domingo que pasó se eligieron gobernadores de 5 estados de Bolivia, ¿verdad? Es decir, no podés atajar de la democracia. La democracia tiene la virtud de elegir autoridades legítimas. Doctor, esto ya está avanzando en el sentido que se presentó lo que primera en principio parecía una versión nomás, se concretó y al parecer ya hay apoyo porque hoy decía también el diputado Enrique Mineur, llanista, que le parecía que
consideraba que se tendrían que suspender estas elecciones. ¿Qué pasa si el Congreso sanciona esta ley y el Ejecutivo promulga? ¿Ustedes atacarían de inconstitucional, por ejemplo? No, 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 nosotros no tenemos legitimación activa ni para modificar leyes. Nosotros vamos a tener que cumplir la ley. Si el Congreso sanciona la ley y promulga por el Ejecutivo, nosotros vamos a respetarlo. No, de ninguna manera vamos a ir contra la ley. Pero otros partidos, buenas tardes, pero otros partidos o candidatos sí tendrían legitimación activa, ¿verdad? Sí, los partidos sí, los partidos sí, claro que sí, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros vamos a acatar la ley. Si viene la suspensión, claro, vamos a cumplir estrictamente lo que el Congreso y el presidente promulguen. Una consulta. Yo recuerdo que fui apoderado en elecciones, no apoderado, ¿cómo es? Observador en Uruguay en elecciones cuando había ley de lemas. Y allá, en aquella época, no sé cómo será hoy, se elegía todo junto. Presidente, legislativo, intendentes, y ellos le llaman a los ediles juntas municipales, digamos, ¿verdad? ¿Qué opina de ese sistema? ¿Es mejor o es peor para la democracia eso? No, peor para la democracia. Peor. Fíjate vos que la cuna de la democracia está en las municipalidades. Claro. Por eso estamos en contra sobre todo de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley de Galaverna pretende unificar las elecciones presidenciales con las elecciones municipales. Fíjate vos que la cuna de la democracia en todos los países del mundo donde se valora la democracia, sí, es claro, es la comuna. ¿Por qué? Porque la comuna, por más pequeña que sea, esa comuna allí lo que le interesa al ciudadano es cómo está su calle, si le recogen la basura, si tiene seguridad, su cotidiano, si tiene agua, luz. ¿Cómo? Su cotidiano. Claro, lo cotidiano. Y si vos juntás esos intereses locales, van a ser avasallados por los intereses del candidato a presidente de la República, del candidato a senador, del candidato a diputado, del candidato a gobernador. Eso va a quedar absolutamente avasallado porque allí van a haber acuerdos sobre intereses extraños a la comuna. Absolutamente no es recomendable eso. Otra pregunta, ¿y ese sistema que tiene Argentina de que renuevan en la mitad del Congreso, en la mitad del periodo constitucional presidencial, que es como una especie de, se interpreta como una especie de referéndum de apoyo o no al gobierno que está en la mitad de su periodo? ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Sí, eso es factible. En los Estados Unidos es así. Es así también en Estados Unidos. Yo creo que lo que hace Argentina fue de alguna manera copiarte, diría, lo que está vigente en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero es interesante ese sistema, ¿no? Elecciones, ¿cómo? Es muy interesante ese sistema. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Pero eso nuestra Constitución no contempla esa posibilidad, ¿verdad? Claro, habría que eso no contempla nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que diputados, senadores, gobernadores van por 5 años, ¿verdad? Claro, o sea, se necesitaría una reforma constitucional, pero de todas maneras, simplemente quería saber tu opinión, porque a mí por lo menos me parece un sistema bastante interesante, ¿verdad? Sí, a mí me parece excelente, es cuestión de puntos de vista, ¿verdad? Si por ahí se modifica la Constitución y quieren establecer esa modificación, por lo menos en mi opinión personal, es absolutamente factible. Doctor, otra consulta. ¿Ustedes manejan información de que esto podría correr en el Congreso? Así, realmente no, porque tenemos, ¿cómo te diría?, versiones encontradas, ¿verdad? Nosotros pensamos que va a ser absolutamente contraproducente. Fíjate vos que uno de los argumentos dice, por ejemplo, del proyecto para destinar el dinero, ahorrar dinero y destinar a la pandemia, ¿verdad? Para los hospitales, etcétera. Pero eso es absolutamente falso, por la sencilla razón de que si vos postergás estas elecciones municipales de este año y llevas para el 2023, como está en el proyecto, le va a salir más caro al país. Porque acordate que nosotros tenemos estas máquinas de votación que están en alquiler, y esa fue una licitación pública internacional que llevamos a cabo en el año, fines del año 2019, ¿verdad? Entonces, vos tenés que pagar esas máquinas, y si vos no usás lo mismo, tenés que pagar porque tomaste en alquiler. Realmente la empresa no nos castigó, digamos, entre comillas, por la suspensión de un año, ¿verdad? Que en vez de hacerse las elecciones municipales en el 2020, pasó para este año. Pero si acá llevas al 2023, vas a tener que pagar y luego vas a tener que volver a pagar cuando quieras usar en el 2023.
Y fíjate vos, nosotros tenemos en alquiler 15.000 máquinas. Si juntamos en el 2023 y hacemos tanto las municipales como las presidenciales, vamos a tener que usar en cada mesa 2 máquinas, no una. 2 máquinas vamos a tener que usar. O sea, además sería más caro entonces. Claro, mucho más caro. 30.000 máquinas. Absolutamente, mucho más caro. Sí. Y no solamente mucho más caro, todos los partidos van a tener que duplicar sus miembros de mesa, duplicar sus apoderados, sus veedores. O sea que la minoría es absolutamente estaría mucho jodida, más caro. prácticamente, por así decirlo. La minoría estaría jodida en el sentido de que si no tiene tantos representantes para cubrir las mesas, sería prácticamente imposible con este sistema. Ahorro para el país no va a ocurrir, ¿verdad? Eso es absolutamente indiscutible. Si nosotros tenemos los cálculos bien hechos, va a salir mucho más caro. Doctor, ¿tiene conocimiento de cuánto más o menos se produciría en costo si es que se juntan las 2 elecciones? Y el doble es lo que va a costar lo que te estaba mencionando, ¿verdad? El doble. El doble, pucha. ¿Pero cuánto más o menos? Y solamente en máquinas de votación que estamos pagando, hicimos un compromiso por 21 millones de dólares, tenés que llevar al doble, serían 42 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y yo creo que incluso más, porque las máquinas no se pueden quedar acá indefinidamente. Estas máquinas no son nuestras, las tomamos en alquiler, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer las máquinas? Vas a tener acá en Paraguay todo este año 21, todo el año 22 para usar el año 23. Yo creo que más del doble. Perfecto. Bueno, van a seguir avanzando las conversaciones, seguramente van a ser nuevamente convocados por las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. Vi que 7 de ellas van a analizar para ver cómo dictaminan. Y esto va a seguir en la discusión. Tienen apenas ya prácticamente 2 meses para que se hagan las internas. Mira, el 20 de junio, estamos hablando del 20 de junio, ¿verdad? Nosotros fíjate vos que en el Paraguay hay 261 distritos, es decir, 261 ciudades pequeñas, medianas, grandes. En cada una de estas ciudades están las máquinas de votación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la divulgación y tenemos que enseñarle a la gente a votar. Entonces, esa divulgación, esta capacitación que tenemos que hacer, fíjate que vamos a votar 4.500.000 paraguayos este 20 de junio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que llegar a 4.500.000 paraguayos y esa es una capacitación que lleva tiempo. Y además de eso, en la capacitación que estamos haciendo, nosotros estrictamente estamos cumpliendo con las medidas sanitarias, el protocolo que te digo que tenemos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es decir, a la persona que quiera capacitarse, que quiera ver cómo se vota en una máquina de votación, le vamos a exigir la toma de temperatura, tapabocas, la distancia, lavado de manos, así va a tener que ser, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces, estamos yo te diría, en un lugar de casi sin retorno para atrás. Doctor, es un desafío también para la justicia electoral. Van a estrenar nuevo sistema de votación con urnas electrónicas y también en plena pandemia, un desafío que se tiene. Claro, pero tenemos otra, como por eso te daban los ejemplos de las otras naciones, ¿verdad? Que a pesar de que están en peores condiciones sanitarias que el Paraguay, los mismos llevan adelante sus votaciones, porque la democracia pues no puede detener, no le puede decir a la democracia, pero a un momento que hasta allí no te mueva, ¿verdad? Y vos tenés autoridades que tienen que ser electas por el pueblo, por nadie más. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Te informó PDS Radio TV Digital.